Hola, mi nombre es Javier Nuez, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y pues hoy vamos a estar hablando del problema de las grasas. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Es verdad que no deberíamos comer tanta grasa? Muy bien, esto es importante considerarlo ya que uno de los principales problemas que hoy en día se ha descubierto es que las grasas que consumimos son de muy baja calidad. ¿Cómo? Es decir, que las que nos recomendaron, como son las grasas de origen vegetal poliinsaturadas, como maíz, soya, girasol, canola, palma o margarina, son en realidad grasas no adecuadas para nuestro diseño biológico. Y aparte de eso, las recomendaciones que hacían de comer bajo en grasas han sido catastróficas. Y para esto hay que entender algunos conceptos clave. Por un lado, ¿qué es la grasa? La grasa es un macronutriente, bien, también llamada lípido, que es fundamental para nuestro organismo. Y en ese sentido, la función de la grasa no solamente es producir energía, como ocurre con los hidratos de carbono o carbohidratos, sino que también, como la proteína, son parte constitutiva de nuestro cuerpo. Nuestras hormonas, nuestras neuronas, la membrana de cada una de nuestras células está conformada por grasa. En particular incluso por el propio colesterol, al que tanto miedo le tenemos. El problema no es el colesterol, el problema es la calidad de grasas que estamos comiendo, incluso las que se han recomendado. Bien, entonces, el aceite de coco, por ejemplo, que es algo así como 90% saturado, la manteca de cerdo, la grasa de origen animal, que fue demonizada por mucho tiempo, resulta que hoy en día está siendo nuevamente utilizada y recomendada por los especialistas. Tu cerebro es el 60% de la neurona de tu cerebro. Es donde se forman las hormonas esteroideas, es donde se forman las hormonas masculinas, es donde se forman las hormonas femeninas, es donde se forman la vitamina D, de esto, del colesterol, de esto. Y no solamente eso, sino que están recomendando incluso consumir más grasa de la que ahora estamos comiendo. El problema se generó en el siglo XX porque aumentaron enfermedades crónicas y pues pensaron que el problema era básicamente el consumo de las grasas. ¿Por qué? Porque con las enfermedades crónicas hay elementos comunes como sobrepeso, hígado graso, pues grasa acumulada en las arterias y dijeron, nada, es el consumo de grasa y es la grasa saturada. Entonces la industria dijo, listo, te tenemos la solución, vamos a inventar aceites refinados, aceites poliinsaturados, que nunca se habían consumido. ¿Por qué nunca antes habíamos consumido aceites poliinsaturados como empezamos a consumir en el siglo XX? Porque cuando extraemos el aceite del maíz, la soya, el girasol, la canola, la palma, margarina, para poder mantenerlo el tiempo adecuado y no se descomponga, no se dañe, le tienen que agregar aditivos que ya habían sido creados en el siglo XX. Dijeron, listo, le agregamos aditivos, por ejemplo, hidroxibutiltolueno. El hidroxibutiltolueno es un derivado del petróleo, entonces sí, estamos comiendo petróleo. Pero aparte de eso, para poder extraer el aceite de estas plantas y semillas como maíz, soya, girasol, canola o colza, palma, entre otras, tienen que colocarlo a altísimas temperaturas. ¿Y qué pasa con estas altísimas temperaturas? Descompone muchísimo de los nutrientes, en particular las vitaminas liposolubles, que son vitaminas liposolubles, vitaminas que están en las grasas, por ejemplo la vitamina E. De hecho, la mayoría de las vitaminas son liposolubles. Cuando se extrae el aceite con, digamos, la tecnología que utiliza la industria a altísimas temperaturas, el pues, aceite se modifica químicamente, se vuelve lo que llaman aceite trans o hidrogenado, es decir, químicamente hay un cambio importante en su composición y aparte de eso, pierde las vitaminas liposolubles. Otro elemento fundamental es que hay que blanquearlo, hay que quitarle el mal olor, el olor a quemado, etc. Y utilizan otros aditivos para blanquearlo, quitarle los olores, el sabor pues, de todo el proceso, agregándole más aditivos. La pasta de semillas se mezcla con un disolvente, generalmente hexano. Otro elemento clave es que pues, hay un desequilibrio entre los aceites, los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Bien, al haber un desequilibrio, bien, hay mucho omega 6 y muy poco omega 3 de calidad, se generan procesos incluso inflamatorios. Aparte de eso, el consumo bajo de grasa genera que tengamos o que seamos más propensos a problemas neurológicos, problemas hormonales, porque en gran medida nuestras hormonas, neurotransmisores y pues nuestras neuronas, que son las células de nuestro sistema nervioso, pues pierden calidad. En gran medida la membrana celular permite, por ejemplo, que haya un intercambio de nutrientes en el medio de la célula. Esta procesa estos nutrientes y desecha pues también, pues por supuesto, lo que son
toxinas si se quiere, y el organismo los elimina a través de los órganos de eliminación que hemos hablado en otros videos, como son el hígado, los riñones, los pulmones y la piel. Y esto genera entonces que esa capacidad, o sea, el consumo de este tipo de aceite genera que la capacidad que tiene la membrana, que además es de grasa, es de colesterol, pierda esa permeabilidad y esa capacidad maravillosa que tiene, generando, por ejemplo, mayor cantidad de agentes tóxicos en el organismo, generando procesos inflamatorios, desequilibrios en los micronutrientes, por ejemplo, en los ácidos grasos omega 3 y omega 6, bien, exceso de omega 6 y déficit de omega 3, generando procesos inflamatorios, bien, pero también otra gran cantidad de problemas. Asimismo, las recomendaciones que se empezaron a hacer a personas que padecen de problemas o enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, es comer muy poca grasa y en realidad comer mucho carbohidrato, incluso aunque sean carbohidratos integrales, que se convierten más lento en azúcar en sangre, siguen comiendo una gran cantidad de carbohidratos, generando una gran cantidad de problemas que pueden ver en nuestros otros videos que hablamos sobre los carbohidratos. Se empezó a generar una dieta saludable basada en cereales y granos. Pueden ver los problemas de basar la dieta en cereales y granos según el contexto en otro video anterior que tenemos, pero también en un bajo consumo de grasa, siendo además entonces factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurológicas. Por lo tanto, aquello que se creyó un bien en realidad es peor que la enfermedad misma, o es uno de los factores que podría ser un desencadenante de enfermedades crónicas. Es fundamental entonces consumir aceite en buena cantidad. De hecho, el sistema convencional nos dice, dentro de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasa, el modelo convencional dice algo así como 60% carbohidratos, un 25% de lípido y un 15% más o menos de proteínas. Es decir, que incluso se recomienda comer más grasa que proteína, pero no hacemos eso realmente. En otros sistemas incluso podemos ver que disminuye la cantidad de carbohidratos, sobre todo si es una persona con sobrepeso, obesidad, problemas metabólicos, y más bien se aumenta el consumo de grasa. Por ejemplo, en el modelo cetogénico se plantea incluso hasta un 70% o más de grasa, y se reduce el carbohidrato de 10 a 5% y un 15% de proteína. Y en otros sistemas como antiinflamatorios tipo paleo, bajo en carbohidratos, podríamos hablar de un 30% de carbohidratos, más o menos un 30-35% de grasa y un 15% de proteína. La cantidad de proteína queda más o menos estable, no hay duda, no hay cuestionamiento en las cantidades de proteína que se sugieren, pero sí un cambio importantísimo en el consumo de grasa. Tenemos que estar atentos a cuál tipo de grasa consumimos y consumir las más recomendables para cada uno de nosotros, para todos los seres humanos, pero también considerando el tipo metabólico. Pueden ver también el video de tipos metabólicos en nuestro canal. Pero aparte de eso, si por ejemplo tienes un tipo metabólico que tiendes al sobrepeso o tienes problemas metabólicos como diabetes, sobrepeso, obesidad, etcétera, pues te va a convenir más bien reducir el consumo de carbohidratos y aumentar el consumo de grasa. Incluso si es en el modelo cetogénico, es una disminución importantísima de carbohidratos y un aumento muy importante de grasa. Incluso es una inversión de la visión convencional del consumo de grasas y carbohidratos, es decir, sería el principal macronutriente, sería el lípido o la grasa, y se reduce como mínimo el consumo de carbohidratos. Obviamente ese es un sistema cetogénico, un sistema keto. No necesariamente tienes que hacerlo así. Es importante aclarar que las proporciones, las cantidades y combinaciones va a depender de cada caso. Así que tampoco es que con este video ya lo tienes todo, pero sí, ¿qué recomendamos? Evita a toda costa los aceites poliinsaturados de origen vegetal como maíz, soya, girasol, canola, palma, margarina, y dependiendo del caso, ¿qué vas a preferir? Aceite de coco, manteca de cerdo, grasa de origen animal, no procesada, no hidrogenada, porque a veces consigues la manteca de cerdo hidrogenada. Lo importante es que no esté hidrogenada. Puedes utilizar aceite de oliva, pero virgen o extra virgen, pues muchas veces lo mezclan con aceite de girasol, por ejemplo, y ahí ya tienes buena parte de estos aditivos. Bien, incluso podrías utilizar aceite de ajonjolí, depende de cada caso. Eso es lo fundamental, evitar los aceites refinados. Por eso, y para cerrar, también vemos ahora cómo antes se demonizaba el consumo de huevo porque prácticamente la amarilla o yema es grasa, es colesterol, y ahora dicen no hay ningún problema, coma, es necesario, es muy importante para su salud, para evitar el envejecimiento prematuro, para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, el consumo de grasas realmente saludables. Y esto no tiene nada que ver que si son saturadas o no. En realidad tienen que ver si son trans o hidrogenadas, que son las no recomendables. Pero aparte, las vitaminas liposolubles que contienen
Y entre pues, estos micronutrientes también tenemos los ácidos grasos omega 3. Así que dale like, comparte y no te pierdas nuestros próximos contenidos, que vamos a estar trabajando más sobre la alimentación y la salud natural.